Hola, buen día. ¿Cómo están? Hola, profe. Hola, profe, buenos días. Buenos días. Buen día. Bueno, ¿quieren hacer algún comentario sobre las clases, las teóricas, las prácticas, el laboratorio? ¿Les parece que va todo bien? Si quieren algún cambio, ¿tienen preguntas? Bueno, muy bien. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar lo que habíamos hecho la clase pasada. La clase pasada vimos el caso de dos casos particulares de movimiento rectilíneo en una dirección, que era el caso de movimiento rectilíneo uniforme, cuando la velocidad es constante, el vector velocidad, y el caso de movimiento rectilíneo uniformemente variable, cuando el vector aceleración es constante. Y esto era en el caso de movimiento en una dirección. Pero dijimos que, en general, si el móvil se mueve en el espacio en 3 dimensiones, supongamos, a ver, voy a escribir acá. ¿Por qué no funciona? A ver qué es lo que sucede con esto. No me responde la pantalla. Ahí está. A ver. Uy. ¿Ustedes ven la pantalla? Sí, se ve. Sí. Se ve, pero no puedo escribir. No sé qué pasa. ¿Dónde está? Como que si no estuviera conectada. Ay. Bueno, disculpen. No sé qué pasa. Ahí está. Bueno. Okay. Bueno, perdón. Bueno, entonces vimos si en el caso en que el movimiento se produzca en el espacio, entonces, bueno, para describir el movimiento, el observador define el radiovector en las distintas posiciones, y entonces si elegimos, por ejemplo, elegíamos un sistema de coordenadas cartesianas, la posición del móvil la podíamos especificar con las coordenadas X y Z, ¿no? Y entonces, en este caso, el radiovector, que es función del tiempo, tiene componente X en la dirección X, más componente Y en la dirección Y, más componente Z en la dirección Z. O sea, tiene 3 componentes que son en principio independientes. Lo único que tienen en común es el tiempo en el cual se especifica la posición. Entonces, lo que dijimos es que se puede considerar, si el movimiento es en 3 dimensiones, que son como 3 movimientos independientes. Si calculamos el vector velocidad, va a ser la derivada de este vector posición con respecto al tiempo, y entonces podemos derivar cada componente independientemente. O sea, tenemos la derivada del módulo de la posición en X versor. Como los versores son fijos,
porque no cambian, o sea, el sistema de coordenadas está fijo, los versores apuntan siempre en la dirección de los ejes, entonces no cambian con el tiempo, y solo cambia el módulo de las distintas componentes. Y lo mismo para el vector aceleración. O sea, el vector aceleración va a ser la derivada del vector velocidad, o la derivada segunda del vector posición, y si derivamos acá, tenemos la derivada segunda de la componente x de la posición, más la derivada segunda de la componente y, más la derivada segunda de la componente z. ¿Ok? Entonces son como tres movimientos independientes que solamente están vinculados a través del tiempo. Y entonces empezamos a hacer el caso del tiro oblicuo. Un ejemplo, en el vacío, supongamos que arrojamos un objeto, por ejemplo desde el suelo, digamos, desde alguna altura, con una cierta velocidad inicial, llamamos v sub 0, sería la velocidad inicial, y en este caso la única aceleración que está presente es la aceleración de la gravedad. Entonces tenemos dos vectores determinan un plano que va a ser el plano del movimiento, o sea, todo el movimiento se va a desarrollar en el plano que definen estos dos vectores. Lo vamos a llamar el plano XY, podría ser cualquiera, pero supongamos que es el plano XY. Y bueno, vamos a ver que la trayectoria es algo más o menos así. Y tenemos el vector aceleración que apunta en menos i, y este vector velocidad inicial que por ejemplo forma un cierto ángulo, llamémoslo alfa, con el eje X. Entonces tenemos estos dos vectores. Según este sistema de coordenadas que elegí, el vector aceleración tiene solo componente y apunta en la dirección de menos i. O sea que si lo quiero escribir como un vector, tiene solamente componente y, es negativo porque apunta en el sentido de los i decrecientes, y tiene módulo g, la aceleración de la gravedad. O sea que solamente tiene componente i, o sea, el vector aceleración lo podemos escribir como la componente i en la dirección y la componente y es lo que llamamos el módulo de la aceleración de la gravedad. O sea que la componente x del vector aceleración es igual a 0. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es este movimiento? En la dirección x no hay aceleración, entonces el vector velocidad es constante en x, y entonces en x tenemos movimiento rectilíneo uniforme. O sea, recordemos que en el caso en que la aceleración es igual a 0, o el vector velocidad es constante, tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Ojo, acá el vector velocidad componente x es constante, ¿no? Porque la componente y, hay aceleración en la componente y, entonces tenemos aceleración constante en i, es lo que llamábamos movimiento rectilíneo uniformemente variable. Entonces, si queremos escribir en este sistema el vector posición,
en este caso, el vector posición tiene dos componentes, x y t, ¿no? O sea, va a ser x de t en x más y de t en y. Esta es la forma de escribir el vector posición en este sistema de coordenadas, y supongamos vamos a elegir que el tiempo, cuando empieza el movimiento, el tiempo inicial es igual a 0. Para simplificar, vamos a tomar el tiempo en la posición inicial igual a 0. Entonces, en la dirección x tenemos que la componente x de t es la que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme, que habíamos visto que tiene esta forma: la posición inicial más la velocidad inicial por, en principio habíamos puesto t menos t0. ¿Ok? Esta es la expresión de la posición del móvil como función del tiempo, conociendo la posición inicial y la velocidad. Para el movimiento rectilíneo uniforme tenía esta forma. Donde, bueno, vamos acá como lo dibujé en este plano XY, x0, la posición inicial es igual a 0, ¿no? O sea, acá, en este dibujito que hice acá, este que está acá, el móvil empieza en x igual a 0 e y igual a 0, ¿no? Lo elegí así, y tomamos el tiempo inicial igual a 0. Entonces, esto, digamos, la velocidad inicial, en este caso, tiene que ser la componente x, ¿no? O sea, estoy escribiendo la posición del móvil en la dirección x, entonces tengo que considerar la componente x de la velocidad inicial. Entonces, en este caso, como es constante, la componente x del vector posición tiene esta forma, simplemente la componente x de la velocidad inicial por t. Y en el caso de la componente y, teníamos movimiento rectilíneo uniformemente variable, que en general tenía esta forma, ¿no? La posición inicial más la velocidad inicial, en este caso componente y, por t menos t0, más un medio de la aceleración, componente x, por t, perdón, componente y, no componente y, ¿no? O sea, estamos viendo componente y, por t menos t0 al cuadrado. Y de nuevo, en este caso, la posición inicial en t igual a 0, la tomamos igual a 0, el instante inicial es igual a 0, y la componente y de la aceleración la escribimos acá, ¿no? O sea, la componente y de la aceleración es menos g. Entonces, esto resulta componente y de la velocidad inicial por t menos un medio g por t cuadrado. ¿Ok? Una pregunta. ¿Para la gravedad usamos 9,8 o usamos 10? Bueno, eso se lo van a decir según los ejercicios. Sí, habría que usar 9,8, pero muchas veces para simplificar los ejercicios les dicen, bueno, pongan 10 y se simplifica. Bueno, gracias. Bien, entonces tenemos en X tenemos movimiento rectilíneo uniforme. Acá hay alguna pregunta en el chat. Ok, dije no. Quería consultarle si la nota de los exámenes afectan la del final. Sí afectan. En realidad, cuando tomo el final, tengo en cuenta los resultados de los parciales. Bueno, perdón porque no había visto el comentario. Entonces tenemos en X movimiento rectilíneo uniforme y en Y movimiento rectilíneo uniformemente variable. Bien, entonces, ¿cuánto vale la velocidad inicial? O sea, el vector velocidad
el vector velocidad, habíamos visto que para el vector velocidad siempre viene dado por la pendiente de la recta tangente a la trayectoria en cada instante, ¿no? Entonces este vector velocidad va a ir cambiando instante a instante. La velocidad inicial, la que pusimos un 0, tiene una componente x que va a venir dada por el módulo del vector velocidad inicial por el coseno del ángulo en la dirección x, más la componente y, que va a ser el módulo del vector velocidad por el seno del ángulo en la dirección y. O sea, recordemos, si hacemos el dibujito en el plano XY, supongamos que este es el vector velocidad inicial, que forma un ángulo alfa con el eje X, entonces tiene una componente que es la componente X del vector y una componente Y que es la proyección sobre el eje Y. Entonces este es el vector inicial. El vector velocidad inicial tiene componente X, o sea, esta B0 coseno de alfa es la componente X, y B0 seno de alfa es la componente Y. ¿Ok? Entonces, bueno, si reemplazamos en las expresiones que calculamos acá, x de t y de t, resulta que x de t es B0x, es B0 por coseno de alfa en x, y la componente y es B0y, que es B0 por el seno de alfa en y, bueno, siempre es en la dirección y, ¿no? O sea, acá, perdón, esto sería el vector componente, ¿no? O sea, si le pongo el versor, quiere decir que me estoy refiriendo a la componente. Entonces, acá el vector y de t va a tener, solo va a tener componente y, y teníamos en esta expresión b0i por t, acá también me olvidé el t, o sea, perdón, entonces voy a mirar acá de vuelta, volvamos. El x de t, el módulo es b0x por t, pero b0x es b0 coseno de alfa y, por t, y si lo escribo como vector tengo que poner para dónde apunta, que es el versor x. Y lo mismo el y de t, tiene un módulo que tiene la componente y del vector velocidad, que es b0 seno de alfa, por t, en la dirección y, menos un medio de g por t cuadrado, bueno, todo es en la dirección y. Entonces podemos escribirlo en módulo o como un vector. Si lo escribimos como vector, tenemos que especificar las componentes, o sea, en qué sentido y en qué dirección apunta. Por eso le puse el x versor y el y versor. ¿Está claro esto? ¿Tienen preguntas? Yo tengo una duda. Sí. Dale, habla vos, después pregunto yo. No, bueno, gracias. No, te quería preguntar si el X versor y el Y versor funcionaban medio como una unidad o si después tenía un valor. No, funcionan como unidad. O sea, digamos, para definir estos vectores o estos versores, que son vectores que tienen módulo 1. Entonces, para decir que tienen módulo 1, ya uno tiene que haber definido un sistema de unidades. O sea, en este, por ejemplo, en el eje X, supongamos que tenemos el eje X, ¿no? Entonces, tenemos ciertas unidades, que depende, pueden ser metros, pueden ser centímetros, lo que fuera. Entonces,
supongamos que este es el origen, esta es una unidad, 2 unidades, en el sistema que sea. Entonces, en el sistema que estamos usando, el versor X tiene un módulo 1, o sea, va a tener este módulo. En cualquier sistema de unidades que estemos usando, va a medir 1 en ese sistema. O sea, es independiente del sistema de unidades. En cualquier sistema va a medir 1. No sé si esa era la pregunta. No, sí, perfecto, gracias. ¿Había otra pregunta? Sí, yo tenía una duda parecida también de los versores, tipo, ¿cómo sabemos cuál es la dirección? ¿No es siempre la dirección del eje? Es siempre la dirección del eje. En este sistema de coordenadas, después vamos a ver otros sistemas de coordenadas en el que los ejes van cambiando, pero en este caso, para coordenadas cartesianas, los ejes están fijos. Una vez que uno los eligió, o sea, yo acá elegí el eje X horizontal y el eje Y vertical. A veces, cuando trabajábamos en 3 dimensiones, había elegido el eje Y, el eje Z vertical, y el eje X en otra dirección. Pero digamos, una vez que uno los elige, y eso siempre hay que especificarlo, o sea, cada vez que ustedes van a resolver un problema, tienen que especificar, lo primero que hay que hacer es especificar el sistema de coordenadas que uno va a usar. Entonces, bueno, yo lo elegí así, X e Y. Una vez que lo elijo así, el versor X está fijo, es ese, es el que tiene módulo 1 en la dirección del eje X que elegí. Y no cambian, o sea, en el sistema de coordenadas cartesianas, estos ejes son fijos. Como les dije, o sea, después cuando veamos movimientos circulares o curvilíneos, vamos a ver que podemos elegir otro sistema de coordenadas en los cuales los ejes van variando con el tiempo. Entonces, en ese caso no son fijos. Pero en el sistema de coordenadas cartesianas siempre los ejes son fijos y entonces estos versores no cambian. Siempre tienen módulo 1 y apuntan en la dirección de los ejes que uno eligió. Lo que sí se puede hacer es cambiar la elección. Supónganse yo esto que llamé X, lo podría haber llamado Y, y al que llamé Y lo podría llamar X o Z o lo que fuera. O sea, le puedo cambiar los nombres, pero una vez que los elegí, son fijos y ya no los puedo cambiar. ¿Ok? ¿Hay más Sí, preguntas? gracias. Bueno, ok. Bueno, entonces vamos a volver a escribir acá. Tenemos el módulo de la posición en función de X, en función de T, es la componente X del vector velocidad inicial, coseno de alfa por T, y el módulo de I de T es la componente Y del vector velocidad, que es V0 por el seno del ángulo por T, menos 1/2 G por T al cuadrado. Esta es la posición en función del tiempo, y fíjense que la especifico dando las componentes X e Y en cada instante de tiempo. Entonces, si queremos saber, por ejemplo, qué tipo de trayectoria describe, vamos a ver, entonces tenemos componente X y componente Y de la posición. Calculamos también, podemos calcular la componente X de la velocidad, que en este caso es constante porque en X tiene velocidad constante, y entonces va a ser el mismo valor que la velocidad inicial. O sea, la componente X del vector velocidad es la derivada de la posición X de t con respecto a t, que es simplemente V0 por coseno de alfa. Y la componente Y del vector velocidad estaba cambiando en el tiempo porque hay aceleración. Entonces la componente Y del vector velocidad va a ser la derivada de la posición en Y con respecto al tiempo. O sea, en este caso va a ser la componente Y del vector velocidad inicial menos, ahora tengo que hacer la derivada de 1/2 de G por T cuadrado, que es G por T, ¿no? Menos G por T. ¿Ok? Entonces,
es la componente i de la velocidad en función del tiempo. Va a ser la velocidad inicial en el tiempo inicial, que es v0 seno de alfa, componente i, menos la aceleración por el tiempo. ¿Ok? Y si queremos escribir la aceleración en x, ¿cuánto vale? 0. Bien, en x vale 0 y en y, Menos G. muy bien. Ok. Perfecto. Entonces acá tenemos la trayectoria, o sea, tenemos la posición en función del tiempo, la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. Si queremos saber cuál es la trayectoria, recuerden que la trayectoria me dice cuál es la posición en el espacio. Entonces, una manera digamos, en este caso sería, por ejemplo, saber cuál es la posición y en función de x, no en función de t, sino cuánto vale en el plano xy. Entonces, para eso lo que hago es, por ejemplo, despejo el tiempo de x de t, o sea, de esta expresión voy a despejar el tiempo, que lo puedo escribir como x de t sobre b0 coseno de alfa. ¿Ok? Despejo el tiempo de x de t y lo reemplazo en la expresión de y de t. Entonces ahora voy a tener y de x, porque voy a reemplazar en la expresión de y de t, donde dice t, voy a poner la expresión de t en función de x. Entonces esto va a ser b0 por el seno de alfa, y en lugar de t pongo x de t, x dividido b0 coseno de alfa, y después tengo menos 1/2 de g por t al cuadrado, que t al cuadrado es x cuadrado sobre b0 cuadrado coseno cuadrado de alfa. ¿Ok? Entonces fíjense, esta es la expresión de la coordenada y en función de x. Esto es lo que se llama la trayectoria. O sea, reemplacé t por la expresión en función de x, y entonces tengo la trayectoria. Y fíjense que la trayectoria, la componente y va como x al cuadrado, o sea que la trayectoria es una parábola en el plano xy. ¿Está bien? Entonces, bueno, o sea, acá vemos que si graficamos y en función de x, es cuadrática, ¿no? O sea, y va como x al cuadrado, o sea que tiene más o menos esta forma, y podemos calcular algunas características de la trayectoria. Por ejemplo, podemos calcular cuál es la altura máxima que alcanza este móvil. Entonces la altura máxima va a ser esta, lo voy a llamar h máximo, lo va a alcanzar en una cierta posición que la llamo x máximo. Y fíjense que la altura máxima está caracterizada porque cuando el móvil alcanzó la máxima altura, o sea, la máxima posición en la componente y, el vector velocidad es tangente a la trayectoria y tiene componente y igual a 0. O sea, cuando llegó al máximo de la altura, la componente y del vector velocidad es igual a 0. O sea, en h máximo. ¿Está bien? Entonces, el instante en el que llega, en la posición h máximo, y en un cierto tiempo, o sea, cuando llega a esta posición, pasó un cierto tiempo que lo llamo el tiempo máximo, o sea, el tiempo que tarda en llegar a la máxima altura. Entonces calculo cuánto vale la componente y
la componente I, cuando transcurrió el tiempo desde cero, desde donde empezó el movimiento, hasta todo el tiempo que transcurrió hasta que llegó a la altura máxima, miro, acá habíamos escrito cuál era cómo es la componente BI en función del tiempo. Voy a reemplazar donde dice T, pongo el tiempo máximo, o sea, es B0 por el seno de alfa menos G por el TM, que es el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima. Pero cuando llegó a la altura máxima, dijimos que la componente I de la velocidad es igual a 0. ¿Ok? Entonces podemos despejar de acá cuánto tiempo tardó en llegar a la altura máxima. B0 seno de alfa sobre G. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora tenemos cuánto tiempo tardó y podemos reemplazar este tiempo en la posición. Teníamos el I de t, donde dice t ponemos el tiempo que tardó en llegar a la altura máxima. Cuando pasó el tiempo tm, el I de t es lo que llamamos el h máximo, ¿no? Se llegó a h máximo, y va a ser igual a B0, teníamos la componente I de la velocidad, que es B0 por seno de alfa, de la velocidad inicial, ¿no? Por T, pero ahora tenemos que poner el T máximo, menos un medio de G por T máximo al cuadrado. ¿Ok? Fíjense, lo que hice fue, agarré la expresión que habíamos calculado para I de t, que está acá, y donde dice t puse tm, que es el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Entonces ahora puedo reemplazar el tiempo que calculamos, cuánto tiempo tarda en llegar a la altura máxima, y esto es igual a B0 por seno de alfa. Tm es B0 seno de alfa, o sea que viene al cuadrado, dividido G, menos un medio de G por Tm cuadrado, que es B0 cuadrado seno cuadrado de alfa sobre G cuadrado. Entonces fíjense, puedo simplificar G con G cuadrado, y esto es B0 cuadrado seno cuadrado de alfa sobre G, menos un medio de lo mismo, B0 cuadrado seno de alfa al cuadrado sobre G, o sea que esto es un medio B0 cuadrado seno cuadrado de alfa sobre G. Entonces esta es la altura máxima. La altura máxima a la que llega viene dada por esta expresión. Si conozco la velocidad inicial y el ángulo con el que fue lanzado el proyectil, entonces puedo conocer cuál es la altura máxima a la que llega. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Sí. Tengo una duda, todo esto que estamos despejando, tanto la trayectoria como la altura máxima, es así porque supusimos X, 0 es 0 y 0 es 0, ¿verdad? No cambiaría todo. Claro, sí, sí. O sea, siempre necesitamos conocer los datos iniciales. O sea, fíjense que acá lo que estamos haciendo desde el punto de vista matemático, estamos resolviendo ecuaciones diferenciales. Entonces, por ejemplo, si queremos conocer el vector velocidad, la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Entonces, para conocer la posición, supongamos que conocemos la velocidad y queremos conocer la posición, vimos que lo que tenemos que hacer es una integral. ¿Está bien? Y una integral necesita, digamos, digámoslo de otra forma, es una ecuación diferencial, tiene una derivada primera. Entonces, para poder resolver esa ecuación, necesitamos tener un dato inicial, que sería en este caso la velocidad inicial, o la posición inicial. O sea, si queremos calcular, supongamos que conocemos la aceleración, y queremos conocer cuál es la posición en función del tiempo.
La aceleración es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. Entonces, si queremos conocer la posición, conociendo la aceleración, tenemos que hacer una doble integral, ¿ok? O sea, o una derivada segunda. Como es una derivada segunda, para poder especificar la solución en algún tiempo particular, necesitamos tener dos condiciones iniciales. ¿Está bien? O sea, es una ecuación en derivadas segundas. Para poder resolverla, necesitamos tener dos condiciones iniciales, que son, en este caso serían la posición inicial y la velocidad inicial. Entonces, siempre necesitamos, digamos, para resolver estas ecuaciones diferenciales, siempre necesitamos conocer las condiciones iniciales. Y las condiciones iniciales, en este caso, sería el tiempo inicial, o sea, en qué momento empieza el movimiento. Y como dijimos, eso es algo que es arbitrario, o sea, digamos, si tienen que resolver un problema, en general hay que aprender a leer del problema cuál es el tiempo inicial. Por ejemplo, si el problema les dice un automóvil que va de Buenos Aires a Mar del Plata y salió a las 3 de la tarde, ¿a qué hora llega a Mar del Plata? Bueno, entonces el tiempo inicial, en ese caso serían las 3, ¿no? Las 3 de la tarde. Pero yo podría decir, bueno, voy a decir que las 3 de la tarde es el tiempo cero. Tomo t igual a 0 a las 3 de la tarde. Entonces, pongamos, tarda 5 horas en llegar a Mar del Plata, desde las 0 hasta las 5 tardó 5 horas. Si el tiempo cero era las 3 de la tarde, cuando llegue van a haber pasado 5 horas, o sea que va a llegar a las 8 de la noche. Pero digamos, es arbitrario como yo lo elijo, o sea, puedo decir tiempo inicial igual a 3 horas, o puedo decir tiempo inicial igual a 0, con eso simplifico mucho las ecuaciones, y después veo cuánto tiempo tardó. ¿Está bien? O sea, siempre para resolver estas ecuaciones necesitamos conocer las condiciones iniciales. Y bueno, digamos, hay cosas que son arbitrarias, por eso, o sea, el tiempo, puedo decir que el tiempo inicial es 0, que es lo que estoy haciendo acá. Si dijera el tiempo inicial son las 3 de la tarde, entonces no puedo sacar t sub 0 acá de las ecuaciones como lo saqué, ¿no? O sea, acá, acá, ¿no? O sea, acá escribí, en estas expresiones, escribí las ecuaciones completas, en términos, acá está el t0. Lo elegí igual a 0, pero si lo eligiera las 3 de la tarde no puedo poner 0. ¿Está bien? Si el problema me dice que T0 son las 3 de la tarde, entonces yo lo que puedo hacer al principio del problema es decir, T0 es igual a 0 a las 3 de la tarde. ¿Ok? Entonces, esto lo especifico al principio, digo, lo tomo T igual a 0, lo tomo igual a 0 porque me conviene, así simplifico las ecuaciones. Pero después si me dicen a qué hora llega, voy a calcular un cierto tiempo t, que supongamos que son 5 horas. Entonces, 5 horas corresponde a t0 igual a 0. Pero, ¿a qué hora corresponde a las 3 de la tarde? Son las 8. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok, gracias. Sí, sí. Entonces generalmente lo voy a poner igual a 0 para simplificar, porque si no tengo que estar llevando muchas constantes. Estas son constantes que después uno tiene que aprender a leerlas en el problema. Bien. ¿Más preguntas? Sí, yo tengo una duda cortita. El alfa, el ángulo que vos considerás para la ecuación de la velocidad, ¿es siempre el ángulo que forma la velocidad inicial? Sí, ¿no? claro. Porque si no, variaría el ángulo y variaría la velocidad también. Claro, exacto. Sí, fíjense que acá, cuando escribí el vector velocidad va a ir cambiando el ángulo, ¿no? O sea, el ángulo del vector velocidad siempre es la pendiente de la tangente a la trayectoria, ¿no? Entonces, en la posición inicial, este es el ángulo alfa. ¿Bien?
Pero, por ejemplo, cuando llegó acá, a la altura máxima, el ángulo alfa es igual a 0. Digamos, el ángulo alfa, el ángulo que forma el vector velocidad con el eje X, cuando el móvil llegó a la altura máxima, es igual a 0. Pero alfa es el ángulo que forma el vector velocidad inicial. Eso en general es un dato del problema. Pero va cambiando a medida que el móvil describe la trayectoria. Claro, gracias. Bien. Bueno, entonces tenemos, pudimos calcular cuál es la altura máxima que alcanza, y también podemos calcular cuál es la distancia máxima, vamos a llamar acá el alcance, cuánto se alejó, cuánto es lo máximo que se alejó de la posición inicial. Esto lo voy a llamar el alcance. Es la posición en el eje X cuando volvió a tocar el piso, por ejemplo. Entonces, fíjense que justamente esta posición, X sub A, está caracterizada por tener I igual a 0. O sea, la componente I, cuando el móvil volvió a tocar el piso, la componente I es igual a 0. Entonces voy a calcular cuánto tiempo tarda en tocar el piso. Voy a ver cuál es la componente I cuando pasó un tiempo en el que tocó el piso. Esto va a ser igual a 0. O sea, cuando volvió a tocar el piso, la componente I vale 0. Y la componente I, en función de t, era la velocidad inicial componente I, que es v0 seno de alfa, por t, pero t ahora va a ser el tiempo que tarda en tocar el piso, menos un medio de g por t al cuadrado, pero ahora voy a poner t sub a al cuadrado. Entonces de acá puedo calcular cuánto tiempo tarda en volver a tocar el piso. Voy a sacar un factor común, t sub a, que multiplica a v0 seno de alfa menos un medio de g por t sub a. Entonces fíjense que esta es una ecuación cuadrática. Esto es igual a 0, porque justamente la posición en la que vuelve a tocar el piso tiene componente I igual a 0. Entonces esto es igual a 0. Fíjense que esta es una ecuación cuadrática, o sea, quiere decir que va a haber dos tiempos en los cuales la componente I es igual a 0. Uno es t igual a 0, y otro es el que resuelve esta ecuación, que es 2b0 seno de alfa sobre g. ¿Ok? Hay dos tiempos en los cuales la componente I es igual a 0. T sub A igual a 0 corresponde a esta posición, a la posición inicial. O sea, T sub A igual a 0 es el instante en el que empieza el movimiento. Y T sub A igual a 2b0 por seno de alfa sobre g es el instante donde vuelve a tocar el piso. Entonces fíjense que hay dos posiciones en X para las cuales I es igual a 0, que son cuando sale y cuando vuelve, cuando volvió a caer. ¿Ok? Entonces corresponden a estos dos tiempos. T sub A igual a 0 es el tiempo inicial, y T sub A igual a 2b0 seno de alfa sobre g es el tiempo en el que volvió a tocar el piso. ¿Ok? Entonces puedo calcular cuál es la posición X sub A, o sea, cuánto se separó del origen cuando transcurrió el tiempo T sub A, o sea, cuál es el alcance, y esto es igual, bueno, habíamos visto, teníamos la posición X de t, ¿no? O sea, por acá teníamos X de t, acá lo tenemos, X de t es b0 coseno de alfa por t, y donde dice t voy a poner t sub a. Entonces X en t sub a es b0 coseno de alfa por t sub a, o sea, b0 coseno de alfa, y t sub a dijimos que es 2 veces, lo pongo acá, 2 veces
B0 coseno de alfa dividido G. ¿Ok? Era seno. Ah, no, está bien, perdón. Ok. Este es el alcance. Entonces, bueno, estas son algunas de las características del movimiento. Vimos que la trayectoria es una parábola y podemos calcular cuánto tiempo tarda en llegar a la altura máxima, cuál es esa altura máxima, cuánto tiempo tarda en volver a tocar el piso. Fíjense que si miramos, por ejemplo, la relación que hay entre el tiempo, recuerden, el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima era B0 seno de alfa sobre G. Y el tiempo que tarda en caer al piso es 2 veces B0 seno de alfa sobre G. O sea que tarda 2 veces, o sea, tarda el doble del tiempo en volver a tocar el piso que el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. O sea que el movimiento es simétrico, o sea, tarda el mismo tiempo en llegar a la altura máxima que en volver a caer. Es una parábola. Y entonces fíjense que si supongamos que queremos calcular, supongamos que tenemos el siguiente problema. Tenemos nuestro sistema de coordenadas, x, y tenemos un cierto blanco, vamos a poner. Queremos saber con qué ángulo tenemos que disparar un proyectil para pegarle a este blanco. ¿Ok? Entonces vamos a ver que en principio podría haber 2 ángulos posibles. Ahora, o sea, para poder resolver este problema, supongamos que conocemos cuál es el módulo de la velocidad inicial. O sea, tenemos el módulo de la velocidad inicial, esto es lo que llamábamos v sub 0, supongamos que es un dato, lo conocemos, y queremos saber con qué ángulo tenemos que disparar el proyectil para pegarle a este blanco. Este blanco tiene coordenadas xb y b. ¿Ok? Entonces, lo que queremos saber, o sea, tenemos la posición del proyectil, vamos a llamarlo P, en un tiempo I, en el tiempo T, queremos que sea igual a la posición del blanco, o sea, en el tiempo en que impactó, lo voy a llamar T sub I, el tiempo en el que impacta, queremos que la posición del proyectil sea igual a la proyección del blanco, a la posición del blanco. Y lo mismo en I, que la posición en I, cuando transcurrió el tiempo de impacto, sea igual a la posición del blanco en el tiempo de impacto. Entonces acá tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas. O sea, si conozco, esto es un dato, ¿no? O sea, el módulo de la velocidad inicial es un dato, y tengo entonces, y también es un dato la posición del blanco, xb y b también son datos, ¿no? O sea, xb y b son datos. Entonces tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas, que serían el ángulo, alfa, y el tiempo que tarda en darle al blanco. Entonces puedo resolver este sistema igual que lo hicimos antes, o puedo hacer algo que es más sencillo, que es, como ya sé cuál es la trayectoria, o sea, sé cuál es la posición y como función de x, puedo escribir la ecuación de la trayectoria y poner que para el i del blanco, o sea, puedo escribir el i del blanco en función del x del blanco. O sea, teníamos la expresión que habíamos calculado por acá arriba,
el y en función del x, ¿no? Esta que está acá, o sea, la trayectoria. La trayectoria era y como función de x, tenía esta expresión. Acá la puedo reescribir, o sea, puedo simplificar B0 con B0. Seno de alfa sobre coseno de alfa es la tangente de alfa. Entonces voy a reescribir esta expresión. O sea, quiero conocer. En particular, como conozco la posición del blanco en x y en y, reemplazo en esta expresión, o sea, voy a tener el y del blanco, cuando el x es el x del blanco, por la tangente del ángulo, menos 1/2 de g por sobre b0 cuadrado coseno cuadrado de alfa por x del blanco al cuadrado. ¿Ok? Esta es la expresión de la trayectoria para cualquier x e y. En particular, para el x del blanco y el y del blanco tiene esta expresión. Y el problema me pide despejar el ángulo alfa. Entonces fíjense que esta es una expresión que tiene la tangente de alfa acá, y acá tiene la inversa del coseno cuadrado de alfa. Entonces voy a usar un truquito. Una pregunta. Sí. ¿Por qué tangente? Porque acá tenía el seno sobre el coseno, ¿no? O sea, si miremos de vuelta la expresión de la trayectoria, que es esta que está acá. ¿Se ve? Y de x, Ahí veo. seno de alfa sobre coseno de alfa por x. ¿Está bien? Seno sobre coseno es tangente. Sí, sí, sí. Entonces, ahora voy a usar un truquito para reescribir la inversa del coseno cuadrado. O sea, voy a escribir 1 sobre coseno cuadrado. Lo voy a escribir de la siguiente manera. El 1 lo puedo escribir como seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, ¿no? O sea, ya saben que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado de un ángulo es igual a 1, ¿ok? Dividido coseno cuadrado de alfa. Entonces esto es igual. Seno cuadrado sobre coseno cuadrado es la tangente al cuadrado, ¿ok? Y coseno cuadrado sobre coseno cuadrado es 1. O sea que puedo escribir la inversa del coseno cuadrado de alfa como tangente cuadrado más 1. Lo reemplazo en esta expresión. Bueno, esto es una cuenta. Y entonces ahora me queda una ecuación que es cuadrática en la tangente del ángulo. ¿Ok? Y entonces puedo despejar. No voy a hacer los detalles de las cuentas porque es sencillo. O sea, lo único que hago es reemplazar esta expresión de la inversa del coseno cuadrado en función de la tangente al cuadrado, lo reemplazo en esta expresión, y despejo es una función cuadrática en tangente de alfa, despejo la tangente de alfa. Y voy a escribir el resultado, después verifíquenlo para estar seguros, pero es simplemente una cuenta algebraica sencilla. Como es una cuadrática, hay dos soluciones, que puede ser más o menos. ¿Se acuerdan, no? Cómo es la ecuación cuadrática. O sea, en general una ecuación cuadrática tiene esta forma: a por x cuadrado más b por x más c igual a 0, donde a, b y c son constantes. Entonces la solución de esta ecuación es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c sobre 2a. ¿Ok? Esto es en general, digamos, cualquier ecuación cuadrática tiene esta solución. Entonces lo pongo entre paréntesis. En este caso, la variable que está al cuadrado es la tangente del ángulo. Entonces, bueno, uso esta ecuación para despejar la tangente de alfa y me queda
lo siguiente. De 0 a la cuarta. Escribo el resultado directamente. XB al cuadrado menos 2 de 0 al cuadrado sobre G por XB al cuadrado. Después verifíquenlo, que esto efectivamente es así. Entonces, esta es la solución. La tangente de alfa tiene esta expresión en función del módulo del vector velocidad inicial y de las posiciones del blanco, XB e IB. Entonces, según esto, en principio, puede haber, o sea, si lo que está adentro de la raíz cuadrada es positivo, o sea, si el radicando es positivo, entonces hay dos soluciones. Una corresponde al signo más y otra al... perdón, hay alguien que tiene el micrófono abierto y se escuchan ruidos. Acá hay un chat. Ah, sí, micrófono abierto. Darío tiene el micrófono abierto. Por favor, cerralo. Disculpe, profe. Entonces, bueno, acá vemos que hay, en principio hay dos soluciones. Si el radicando es positivo, hay dos soluciones, una corresponde al signo más y otra corresponde al signo menos. Si el radicando es igual a 0, o sea, si los valores de XB, IB y B0 son tales que el radicando es igual a 0, entonces hay una única solución. Y si el radicando es negativo, entonces no hay solución, porque no hay, o sea, el tangente de un ángulo es un número real, o sea, si el radicando es negativo, esto sería un número complejo, y quiere decir que no hay solución, porque no puede haber un ángulo cuya tangente sea un número complejo. ¿Está bien? Entonces, Profe, sí, perdone, pero me perdí. bueno. Ya venía siguiendo hasta donde empezó con la trayectoria. No sé por qué queremos saber la trayectoria del objeto que ya sabemos los datos. No, o sea, lo que queremos saber es cuál es el ángulo. O sea, con qué ángulo, la pregunta es el ángulo. Entonces, los datos son el módulo del vector velocidad inicial y la posición del blanco. Pero acá, fíjense, o sea, podemos tener un ángulo en principio, podríamos tener este ángulo para darle a este blanco, o podríamos, por ejemplo, tener este otro ángulo. No sé, o sea, hay varios ángulos posibles para pegarle a este blanco. Y la pregunta es, ¿cuál es el ángulo? ¿Con qué ángulo tenemos que disparar el proyectil para pegarle al blanco? ¿Ok? Ajá. O sea, la incógnita es el ángulo. Entonces ¿Y otra pregunta? en particular uso la trayectoria, pero también podría hacer esto que dije acá, o sea, como conozco cómo es el X en función de t, en particular cuando pasó el tiempo de impacto, la posición en X va a ser el X del blanco, y lo mismo para Y, ¿no? Entonces acá de vuelta tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, que en principio lo puedo resolver. Son dos maneras equivalentes de resolver el problema. Perdón, es que estaba más familiarizado con la otra, con la de los X y los Y. Claro, Por eso me parecía raro. claro, exacto, es lo que hicimos antes. O sea, antes, en todo el problema anterior, para conocer las características de la trayectoria, que era la altura máxima y el alcance, usamos esta forma, ¿no? O sea, despejamos el tiempo en X, lo reemplazamos en Y, y así calculamos la altura máxima y lo mismo para calcular el alcance. Pero ahora estoy haciendo otra forma que es equivalente, que es como conozco cómo es la trayectoria, bueno, puedo despejar el ángulo y me da esta solución. O sea, la solución obviamente tiene que ser la misma, son dos maneras equivalentes de resolver el mismo problema.
Y otra pregunta. Sí, Ah, no, nada. Vi que tenía mal copiado. Listo, gracias. ok. Bueno, Yo tengo una consulta. sí. ¿Cómo se llega a que B es velocidad al cuadrado dividido G por XB? ¿Cómo se llega a qué? A que reemplazaste que en la tangente que es igual a B al cuadrado. Ah, acá, ¿no? O sea, Sí. yo tengo esta ecuación. Conozco cuánto vale IB. ¿Ok? O sea, reescribo esta ecuación. Bueno, lo voy a hacer acá más despacito. Lo hago de vuelta. Tengo entonces que IB es igual a XB por tangente de alfa menos un medio de G sobre B0. Lo voy a reescribir. En lugar de escribir 1 sobre coseno cuadrado de alfa, voy a escribir esto que escribí acá, que es 1 más tangente cuadrado de alfa. ¿Ok? ¿Está bien? O sea, la inversa del coseno al cuadrado de alfa, dije que es Sí, sí, sí. tangente cuadrado de alfa más 1. Bien. Entonces tenemos menos un medio G sobre B0 cuadrado por 1 sobre coseno cuadrado de alfa por XB al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto lo puedo reescribir de la siguiente manera. Lo puedo reescribir como tangente cuadrado de alfa por XB al cuadrado por G sobre 2B0 cuadrado. Saco factor común tangente cuadrado de alfa, que multiplica, bueno, y multiplico por menos, por el signo menos, para sacar el, bueno, vamos a dejárselo por las dudas, menos. Menos. ¿Ok? Después tengo tangente cuadrado de alfa. Después saco factor común, tangente de alfa, que multiplica a XB. Y después me queda menos IB, igual a 0. O sea, reescribo esta ecuación, simplemente paso I sub B al otro miembro, y esto es igual a 0. ¿Está bien? Sí, Entonces, perfecto. esta es una ecuación cuadrática en tangente de alfa. Ahora, la incógnita es la tangente de alfa. Entonces, es una ecuación que tiene esta forma. Tiene una constante, que es esto. El A es menos XB cuadrado G sobre 2B0 cuadrado. El B es XB. Y el C es menos IB. ¿Okay? Es una ecuación cuadrática en tangente de alfa. Entonces, uso esta expresión, que la tangente de alfa es igual a menos B es menos XB, más menos la raíz cuadrada de B cuadrado. Bueno, uso esto y me da esta expresión. ¿Está bien? Ah, claro, claro. Ahora entendí. Gracias. Y en el menos b lo das vuelta, la fracción. ¿Cómo? Cuando pones menos b, O sea, acá en ningún lugar puse menos. O sea, acá el signo es este signo, ¿no? Menos un medio. Ah, acá me olvidé, sí, perdón, me olvidé este otro término. Lo voy a escribir de vuelta acá. Voy a sacar factor común. Tangente de alfa, tangente cuadrado de alfa, por menos g xb al cuadrado sobre 2 de 0 cuadrado. ¿Ok? Y ahora ahí tengo va. más xb por tangente de alfa. Y después tengo menos IB, lo paso del otro lado, pero me faltó este término que es menos un medio G por XB al cuadrado sobre B0 cuadrado. Y esto es igual a 0. ¿Está bien? Esta es la ecuación. Entonces, esto que está acá es lo que sería el A. O sea, en esta expresión, A por X cuadrado, el A es todo esto que está acá. El B es el XB, y todo esto que está acá es el C. ¿Está bien?
Entonces despejo tangente de alfa y me queda esta expresión de acá. Bueno, entonces, de vuelta, lo que decía, lo importante acá es que acá, en principio, si lo que está adentro de la raíz cuadrada es igual a 0, o sea, si la raíz cuadrada es igual a 0, entonces significa que hay un único ángulo. Hay un único ángulo con el cual le puedo pegar al blanco. Un único alfa. Entonces, la raíz cuadrada va a ser igual a 0 para que valores de IB igual a 1/2 de B0 cuadrado sobre G menos G sobre 2 B0 cuadrado por XB cuadrado. ¿Ok? Para este valor de XB, IB y B0 hay un único ángulo. Entonces lo voy a dibujar para estos valores particulares. Voy a dibujar XB en función de IB, o sea, esto es una cuadrática, ¿no? O sea, IB va como XB al cuadrado, tiene esta forma. Entonces, para todos estos valores que están sobre esta curva de XB y B, hay un solo ángulo. Un solo alfa. Pero si IB, digamos, por abajo de esta curva, o sea, si el valor de IB es menor que esta cantidad la voy a llamar A, para ponerle un nombre, ¿no? Si IB es menor que esta cantidad, entonces quiere decir que lo que está dentro de la raíz cuadrada es positivo, y entonces en ese caso hay dos valores de alfa. Hay dos valores posibles del ángulo para los cuales le puedo pegar al blanco. O sea, de vuelta, como dije recién, supongamos que este es el blanco. Entonces tengo en principio dos valores posibles. Por ejemplo, este o este. Hay dos ángulos posibles para los que le puedo pegar al blanco. O para estos valores de XB y B. Fíjense que si, por ejemplo, si el blanco estuviera muy alto, podría ser que para ninguna, digamos, bueno, podría ser que hubiera solamente un ángulo, que es en este caso, o sea, si IB vale esto, entonces hay un único ángulo posible, por ejemplo, podría ser este. Hay un único ángulo posible, o podría ser que no hay ningún ángulo posible. O sea, si por ejemplo el módulo del vector velocidad fuera muy chiquito y la posición del blanco estuviera muy alta, entonces no hay manera de pegarle al blanco. Entonces son todos los ángulos que están por acá arriba, cuando por arriba de esta curva, IB, XB, no hay ningún alfa posible para poder pegarle a ese blanco. ¿Está bien? O sea, este es un tipo de análisis que se tienen que acostumbrar a hacer. O sea, si quieren, el resultado algebraico de este problema es escribir la expresión de la tangente del ángulo. O sea, acá escribí el ángulo en función de los datos. Los datos son la posición XB y B y el módulo de la velocidad inicial. O sea, teniendo esos datos puedo conocer con qué ángulo le pego al blanco. Y ahora hago un análisis un poco más fino del resultado. Puedo tener dos ángulos posibles, si el radicando es positivo. Puedo tener un único ángulo, si los valores de los datos son tales que el radicando es igual a 0, entonces hay un único ángulo posible para pegarle. Con otro ángulo no le puedo pegar. O podría ser que si el radicando es negativo, entonces no tengo ningún ángulo posible para poder pegarle. Por ejemplo, este caso que
las coordenadas del blanco estén muy lejos del origen y el módulo del vector velocidad es muy chiquito, entonces con ningún ángulo que dispare le voy a poder pegar a ese blanco. ¿Está bien? ¿Preguntas? Voy a hacer un gráfico. Vamos a graficar. Perdón, si era positivo, ¿había dos posibles ángulos o más de dos? ¿Cómo era eso? No, más de dos no. O sea, es una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, una ecuación cuadrática, bueno, ahora se me desdibujó, pero bueno, es una ecuación cuadrática, ¿no? Teníamos la tangente del ángulo es igual a una cierta constante más menos la raíz cuadrada de otra constante. O sea, tiene esta forma. Entonces, según como sea el valor de b, lo que está dentro de la raíz cuadrada, o sea, si b es positivo, si cualquier cosa que está dentro de la raíz cuadrada es positivo, entonces hay dos soluciones. Una solución es la que corresponde al signo más y otra es la que corresponde al signo menos. ¿Está bien? Pero si b es igual a 0, entonces hay una sola solución que es a. ¿Está bien? Una solución. Y si b es negativo, no hay solución, porque la tangente de un ángulo es algo real y la raíz cuadrada de un número negativo es un número imaginario. No puede ser que la tangente del ángulo sea un complejo. Quiere decir que no hay solución. O sea, hay una solución matemática, pero físicamente no tiene sentido. ¿Está bien? Genial, gracias. Ok, entonces vamos a graficar vamos a graficar la curva de la posición en función del tiempo para X y para Y. En este caso habíamos visto que la posición en función del tiempo en X es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, ¿cómo varía X con T? Es una recta. Movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento empieza en t igual a 0 y el móvil alcanza una cierta posición máxima cuando t es t sub a. Esto es lo que llamamos el tiempo de alcance, va a llegar hasta x sub a. La máxima separación que tiene del origen es x sub a, que se alcanza cuando transcurrió un tiempo t sub a. Y en Y teníamos una parábola y en función de t tiene una cierta altura máxima que la alcanza cuando t es lo que llamamos t máximo. Esto lo llamábamos el h máximo. Entonces, en X tenemos MRU y en Y tenemos MRV. ¿Ok? Si graficamos la velocidad en función del tiempo, vamos a graficar la componente X de la velocidad y vamos a graficar la componente Y de la velocidad. Entonces, en X es MRU, quiere decir que la componente X de la velocidad es constante, en todo tiempo tiene la misma velocidad, hasta que llegó a t sub a, donde se termina el movimiento. La componente X tiene el mismo valor, en todo tiempo es B0X,
la velocidad inicial en X. Y en Y habíamos visto que cuando llega a la altura máxima, la componente Y de la velocidad es 0. Y empieza con una cierta velocidad en Y. La componente Y de la velocidad inicial es positiva, entonces, como es un movimiento MRV, hasta que llegó a TA, o sea, el tiempo máximo, este sería el TA. Como el movimiento es simétrico, cuando llegó a TA, la velocidad en Y es la misma que tenía al principio, pero negativa. O sea, empieza con velocidad inicial en Y positiva, pero cuando transcurrió el tiempo del alcance, va a tener la misma velocidad, pero apuntando en el eje Y negativo. ¿Está bien? O sea, en el MRV, recuerden que la expresión para la velocidad era el lineal con el tiempo, entonces es una recta, y en el primer tramo de la trayectoria, como el vector velocidad y el vector aceleración tienen sentidos opuestos, la velocidad disminuye. O sea, entre el tiempo inicial y el tiempo tm, la velocidad va disminuyendo porque el vector velocidad y el vector aceleración tienen sentidos opuestos, pero a partir de tm, el vector velocidad invierte su dirección, invierte el sentido y tiene el mismo sentido que el vector aceleración. Entonces aumenta, pero aumenta en el sentido negativo. Entonces va aumentando, pero en la dirección negativa, hasta que cuando llegó a la posición final, tiene la misma velocidad en Y que la inicial, pero en sentido negativo. ¿Está bien? Y por último, si graficamos la aceleración, en función del tiempo, la componente X de la aceleración es igual a 0, o sea, hasta t sub a, es igual a 0, en X tiene MRU, y la componente Y de la aceleración, en función del tiempo, es negativa, es menos G. ¿Ok? Bueno, ¿hay preguntas? No. Ok. Bueno, bien. Entonces, bueno, esto con respecto a tiro oblicuo. Y me queda una cosita para comentar de la parte de cinemática, así ya terminamos con la parte de cinemática y vamos a pasar a dinámica, que es el tema de movimiento relativo. Movimiento relativo. Supongamos que queremos describir el mismo movimiento, o sea, un mismo movimiento, lo queremos describir desde dos sistemas de referencia distintos que se están moviendo uno con respecto al otro. O sea, supongamos que tenemos un observador que está quieto, por ejemplo, que está fijo a la Tierra, y otro observador que se está moviendo con respecto al primero, y queremos ver cómo estos dos observadores, cómo se relacionan las descripciones del movimiento que hacen estos dos observadores. Entonces, supongamos que tenemos un observador O que está quieto, por ejemplo, con respecto a la Tierra, tiene su sistema de coordenadas, X y Z, y tenemos un observador O', que tiene su propio sistema de coordenadas,
vamos a llamarlo X' y prima Z', y O' se está moviendo con respecto a O. Está cambiando su posición con respecto a O. Entonces, supongamos que tenemos una partícula P, y queremos ver cómo describen el movimiento de esta partícula O y O'. ¿Okay? Entonces tenemos que esta partícula P tiene una cierta posición con respecto a O. O sea, este sería el radiovector, bueno, me salió medio torcido, pero este sería el radiovector de P con respecto a O. Lo vamos a llamar R. Y la posición de P con respecto a O' es este vector, R'. O sea, fíjense que la descripción de la posición de P que hace O' es distinta que la que hace O. O sea, O define este vector R. R es entonces la posición de P con respecto a O, y R' es la posición de P con respecto a O'. Y por otro lado tenemos la posición de O' con respecto a O. Se voy a llamar a este vector, el vector que me dice la posición de O' con respecto a O, lo voy a llamar RO'O'. O sea, esto que llamé RO'O' es la posición de O' con respecto a O. ¿Ok? Entonces fíjense, los voy a dibujar acá los vectores para que sean un poco más, se vea un poco mejor el dibujo. Entonces acá tenemos O, y acá tenemos O', por ejemplo. Entonces este vector es la posición de O' con respecto a O. Supongamos que este es P, entonces este es el radiovector de P con respecto a O', y este es el radiovector de P con respecto a O. ¿Ok? Entonces fíjense que acá tenemos un sistema en el cual podemos escribir que, por ejemplo, el vector R lo podemos escribir como la suma de R' más RO'O'. ¿Está bien? O sea, podemos escribir la posición de P desde O como la posición de P desde O' más la posición relativa entre O y O'. ¿Ok? Entonces, y si derivamos esta expresión, también podemos relacionar la velocidad de P que mide O con la velocidad de P que mide O' más la velocidad de O' con respecto a O. O sea, simplemente derivamos la primera ecuación, y si ahora derivamos la velocidad con respecto al tiempo, tenemos la aceleración de P que mide O, va a ser igual a la aceleración de P que mide O', más la aceleración de O' con respecto a O. O sea, la velocidad y la aceleración que mide O son las que miden O', más la velocidad y aceleración relativas de O' con respecto a O. Y esto, fíjense, estas son ecuaciones vectoriales, o sea que esto vale componente a componente, o sea, en particular, la componente X que mide O va a ser igual a la componente X que mide O' más la componente X de O' con respecto a O,
Bueno, lo mismo para I y para Z, y lo mismo para la velocidad, componente X de la velocidad que mide O, va a ser igual a la componente X de la velocidad que mide O', más la velocidad relativa de O' con respecto a O, y lo mismo para la aceleración. ¿Está bien? O sea que si conocemos cómo se mueve un sistema con respecto al otro, o un observador con respecto al otro, y conocemos la posición que mide uno de los observadores, podemos conocer la posición del otro, la posición que mide el otro. ¿Está bien? O sea, simplemente a partir de estas relaciones. ¿Está claro esto? ¿Tienen preguntas? Okay. Bueno, entonces con esto terminamos la parte de cinemática. Y entonces voy a empezar con dinámica. Profe, perdón, ¿puedes subir un poquito? Ah, perdón. 3 segundos. Sí, sí. Ahí está. ¿Hasta ahí? Gracias. Carmen, ¿le hago una consulta? Sí. No me terminé de cerrar por qué se da que R es igual a R' más RO'. Es, O sea, es igualdad. es No, una no suma sé de si- vectores, ¿no? Es una suma de vectores. O sea, este vector, digamos, suponete que tengo estos dos vectores. Este es RO', y este es R'. ¿Cuánto es la suma de estos dos vectores? Es un vector que tiene por origen el primero y el extremo del segundo. ¿Está bien? O sea, este es el vector R. Ah, sí, genial. Sí, sí, ahora lo veo. Por regla del paralelogramo da eso. Exacto. Genial. Gracias. Ujú. Bueno, ¿más preguntas? Ok. Entonces, pasamos a la parte de dinámica. Hasta ahora estudiamos el movimiento sin tener en cuenta las causas que lo producen, ¿no? Pero, bueno, de nuestra experiencia, a ver, acá hay una pregunta. Ahora entiendo bien de dónde sale. Ah, ok. Bueno. Pero, digamos, bueno, de nuestra experiencia cotidiana sabemos que el movimiento de un sistema es el resultado directo de su interacción con otro sistema. Por ejemplo, cuando alguien patea una pelota, supongamos una pelota que está en reposo en el piso, le pega una patada, el estado de movimiento de la pelota se modifica y la trayectoria de la pelota después va a ser el resultado de su interacción con la Tierra. O sea, en realidad con la fuerza que ejerce la Tierra, o la interacción que ejerce la Tierra sobre la pelota. Entonces, estas interacciones se describen con una noción, un concepto matemático que se llama fuerza. O sea, lo que llamamos fuerza es en realidad equivalente a interacción. O sea, esta interacción o fuerza lo podemos definir como la acción que ejerce un sistema sobre otro que modifica su estado de movimiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué características tiene una fuerza?
intuitivamente podemos ver que una fuerza tiene que ser un objeto vectorial, porque si yo le pego una patada a la pelota, el movimiento de la pelota posterior va a depender no solamente de la magnitud de la patada, o sea, de la intensidad, de cuán fuerte es la patada, sino también en qué dirección y en qué movimiento y en qué sentido se la doy. O sea, la pelota no va a salir volando en el sentido contrario a la patada que le di. O sea, el movimiento de la pelota va a depender no solamente de la intensidad de la patada, sino también de la dirección y el sentido. Entonces, esta noción de fuerza es razonable que sea una magnitud vectorial. ¿Ok? Y la dinámica, o sea, esta parte de la mecánica que vamos a estudiar, que es la dinámica, estudia la relación entre las interacciones o las fuerzas y los cambios en el estado de movimiento de los cuerpos. Entonces, como en particular, como habíamos visto que por ahora nos vamos a ocupar de cuerpos que sean puntuales, o sea, que no tengan extensión, o sea, son puntos, entonces vamos a considerar qué efecto tienen las interacciones sobre objetos puntuales. Entonces, en principio vamos a definir un sistema aislado o libre, es un sistema que no está sujeto a ninguna interacción. O sea, esto obviamente es una abstracción, no existe en la naturaleza un objeto que no tenga interacción con nada. O sea, esto no existe, pero bueno, lo vamos a usar como una abstracción. Vamos a decir que un objeto libre o un objeto aislado es un objeto que está libre de cualquier interacción. Por ejemplo, supongamos que consideramos una esfera que está rodando sobre una superficie. Entonces, cuanto más pulidas son las superficies, tanto de la esfera como del piso, por ejemplo, si está rodando en el piso, la esfera va a llegar más lejos. O sea, la esfera, digamos, cuanto más pulidas está la superficie, la esfera más tiempo va a seguir moviéndose de la misma forma, o sea, va a llegar más lejos. Y la pregunta es, ¿cuál es el tipo de movimiento? ¿Cuál es el tipo de movimiento de un cuerpo que está aislado o libre? Entonces, bueno, para contestar esta pregunta, Galileo hizo un experimento, o pensó un experimento, que es el siguiente. O sea, supongamos que tenemos un recipiente que tiene esta forma, y supongamos una masa que cae, digamos, va cayendo con una cierta velocidad por esta pared del recipiente, y vamos a llamar a esta pared, la voy a llamar AB. Luego la esfera sigue por esta parte del recipiente horizontal, que lo llamo BC, y luego sube por esta pared en este sentido, que lo llamo CD. Entonces, fíjense, en el tramo AB, donde hay una interacción entre la bolita y la pared, hay una interacción y se mueve en este sentido porque hay una cierta interacción, una cierta fuerza que hace que se mueva en este sentido. Entonces, fíjense que la fuerza o la interacción y la velocidad apuntan en el mismo sentido. Entonces, la bolita aumenta su velocidad. O sea, uno puede ver que en este tramo de la superficie, la bolita aumenta la velocidad. En cambio, en CD, donde la fuerza tiene el mismo sentido, o sea, en realidad esto tiene que ver con la fuerza de la gravedad, pero bueno,
o sea, la velocidad y la fuerza tienen sentidos opuestos, entonces la bolita disminuye su velocidad en el tramo CD. Y en el tramo BC no hay interacción neta, y entonces la velocidad no puede aumentar ni disminuir. Entonces, en este caso se mantiene constante. O sea, esto es simplemente una observación que uno puede hacer. Y esto fue una observación de Galileo, y Newton, un siglo más tarde, esta observación la enunció en forma de principio. O sea, un principio es algo que no tiene demostración, pero es algo que surge de la observación, no se puede demostrar, pero surge de la observación experimental, y lo que se llama el primer principio de Newton se basa en la observación de Galileo y se llama principio de inercia. Principio de inercia dice que todo sistema libre de interacciones externas tiende a mantener su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. O sea, todo sistema libre, quiere decir libre de interacciones, tiende a mantener su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Este es el primer principio de la mecánica, o primera ley de Newton, y del punto de vista matemático lo podemos escribir de la siguiente forma. O sea, si un sistema que está libre quiere decir que no hay ninguna interacción, no está interactuando con nada, significa que no hay ninguna fuerza actuando sobre él, entonces esto lo vamos a escribir de esta manera. La resultante, esto es el signo de sumatoria, quiere decir la resultante de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo es igual a 0. Esto quiere decir que el cuerpo está libre, que no hay ninguna fuerza neta actuando sobre el cuerpo. O sea, la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual a 0. Si esto pasa, entonces lo que dice el primer principio es que el vector velocidad del cuerpo se mantiene constante. Y viceversa, si un cuerpo tiene velocidad constante, eso significa que no hay fuerzas netas actuando sobre él. O sea, esto es un sí y solo sí, perdón, vamos a borrar esto. Es un sí y solo sí. Si no hay fuerzas actuando sobre el cuerpo tiene velocidad constante como vector, y viceversa, si la velocidad es constante, eso significa que no hay fuerzas actuando sobre el cuerpo. Este es el primer principio de Newton, o principio de inercia. En particular, el vector velocidad podría ser igual a 0, en cuyo caso está en reposo, pero en principio puede ser cualquier vector velocidad constante. Entonces, según este principio, cada vez que un cuerpo se desvía de su movimiento rectilíneo uniforme, la causa de esa desviación es un cambio de velocidad. O sea, digamos, la causa del cambio de velocidad es una interacción o una fuerza. O sea, si un cuerpo cambia su vector velocidad, significa que hay una interacción o una fuerza actuando sobre el cuerpo. Entonces tenemos que buscar la relación entre los cambios de velocidad y las fuerzas. Entonces, lo que se observa experimentalmente es que cuando un cuerpo tiene una cierta aceleración, o sea, cuando un cuerpo cambia el vector velocidad, entonces también existe una fuerza que está actuando sobre el cuerpo, que tiene la misma dirección y sentido que el vector fuerza. O sea, cuando un cuerpo tiene una cierta aceleración, vamos a decir así, cuando un cuerpo tiene una cierta aceleración,
lo que se observa es que hay un vector, hay una interacción, o sea, hay una cierta fuerza que es paralela al vector aceleración. O sea, tiene la misma dirección y sentido. Esto también, desde el punto de vista matemático, lo podemos escribir de esta forma, o sea, el vector fuerza es igual a una cierta constante positiva por el vector aceleración. O sea, el vector fuerza es paralelo al vector aceleración y es proporcional con una cierta constante, la llamo K, que es positiva. O sea, tiene que ser positiva para que tengan el mismo sentido, ¿no? O sea, la fuerza y la aceleración tienen la misma dirección y también el mismo sentido. Entonces, para averiguar qué es K, vamos a hacer otra experiencia. Supongamos que tenemos un carrito y tiramos del carrito con una cierta fuerza. Que supongamos que está fija, y lo que se observa es que cuanto más carga se pone al carrito, menor es la aceleración resultante. O sea, manteniendo la fuerza constante, supongamos que le ponemos un cierto peso al carrito, un objeto, le ponemos un objeto, y vemos que si le ponemos un objeto, la aceleración del carrito es una cierta aceleración que la llamo A⁻1. Ahora, si le ponemos otro objeto más, entonces la aceleración es otra aceleración A⁻2, tal que manteniendo la misma fuerza constante, A⁻2 es menor que A⁻1. O sea, cuanto más objetos ponemos en el carrito, menor es la aceleración que resulta. Entonces, lo que se ve, digamos, experimentalmente, uno puede ver que la relación entre entre las aceleraciones, digamos, la relación entre la aceleración 2 y la aceleración 1, es directamente, digamos, es inversamente proporcional a la relación entre estas constantes, vamos a poner, entre estas constantes, K⁻1 y K⁻2. Y estos objetos que ponemos acá tienen una cierta masa, o sea, lo que llamamos masa, ahora vamos a ver qué es, pero supongamos que acá tenemos M1, M2, entonces lo que se observa es que la relación entre las aceleraciones es inversamente proporcional a la relación entre las masas. ¿Ok? Cuanto mayor es la masa, menor es la aceleración que se produce manteniendo constante la fuerza, y entonces la masa, esta noción de masa, o sea, esto M es lo que llamamos la masa, se puede considerar como una especie de resistencia de los cuerpos a la aceleración, o sea, una resistencia del cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Si cambiamos la fuerza, lo que se observa es que la relación entre las aceleraciones no cambia. Entonces, o sea, si cambiamos la fuerza, entonces lo que tenemos es que la relación entre estas constantes, K1 y K2, va a ser inversamente proporcional a la relación entre las nuevas aceleraciones, pero las aceleraciones no cambian porque las masas se mantienen constantes. O sea, si cambiamos la fuerza, pero mantenemos las masas constantes, lo que se ve es que la relación entre las aceleraciones no cambia. Entonces, bueno, del punto de vista experimental, lo que se puede concluir
es que esta noción de fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. O sea, esta noción de interacción o fuerza es proporcional a la aceleración y también es proporcional a la masa. O sea, la masa lo que está midiendo en realidad es la resistencia del cuerpo a cambiar su estado de movimiento. Y esto entonces es lo que se llama el segundo principio de Newton, o principio de masa, que lo que dice es que la aceleración de un sistema es directamente proporcional a la resultante de las fuerzas que están actuando sobre él e inversamente proporcional a su masa. O sea, desde el punto de vista matemático lo podemos escribir así. En realidad, cuando escribo fuerza, lo que quiero escribir es la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo. La resultante de todas las fuerzas es igual al producto de la masa por la aceleración del cuerpo. Este es el principio de masa, o segunda ley de Newton. Y por último, a ver, no sé si hay preguntas, me parece. Por último, la observación o la experimentación también muestra que cuando actuamos con una fuerza sobre un cuerpo, ese cuerpo soporta una reacción, o sea, una fuerza que el cuerpo ejerce sobre el que está ejerciendo la fuerza, que es tanto mayor cuanto mayor es la fuerza que se ejerce. O sea, supongamos, yo pego un golpe sobre la mesa. O sea, la mesa reacciona sobre mi mano con una fuerza que es mayor cuanto mayor es el golpe que le pego, ¿no? O sea, esto cualquiera lo puede experimentar. Si golpeo la mesa, cuanto más fuerte la golpeo, más me duele la mano, porque la mesa reacciona sobre mi mano con una fuerza que es igual y contraria. Entonces, esto es lo que se llama el tercer principio de Newton, o principio de acción-reacción, que lo que dice es que supongamos que tenemos dos cuerpos, los llamo A y B, y A actúa sobre B ejerciendo una cierta fuerza, que la voy a llamar la fuerza que A hace a B. Entonces lo que dice el tercer principio es que B reacciona sobre A con una fuerza que es la fuerza que B hace a A, y que es igual y contraria a la fuerza que A hace a B. O sea, la fuerza que A hace a B es igual y contraria a la fuerza que B hace a A. ¿Ok? Este es el tercer principio, y estas leyes contienen toda la dinámica. O sea, todo lo que vamos a hacer en la parte de dinámica va a ser aplicar estas leyes, que son, entonces repito, el principio de inercia, que dice que si un cuerpo está aislado o libre, o sea que no hay interacciones sobre el cuerpo mantiene su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. Si un cuerpo se aparta de movimiento rectilíneo uniforme, quiere decir que un cuerpo que adquiere aceleración, y eso se debe a que hay fuerzas actuando sobre el cuerpo, y esas fuerzas son iguales, la resultante de esas fuerzas es igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Este es el segundo principio. Y por último, el tercer principio es el de acción-reacción, que dice que si un cuerpo actúa sobre el otro, o digamos, si un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, que es una fuerza que
por ejemplo, que A hace a B, B reacciona sobre A con una fuerza igual y contraria que cumplen esta relación. O sea, la fuerza que hace a B es igual a menos la fuerza que B hace a A. O sea, lo importante acá es que esta noción de fuerza, la fuerza es un vector. Es un vector. La aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la resultante de las fuerzas, esto es la resultante de las fuerzas, dividido la masa del cuerpo. Este es el segundo principio. Esta, fíjense que es una relación vectorial. Se cumple, en realidad esta ecuación, la segunda ley de Newton, en realidad son 3 ecuaciones. O sea, esto vale para la componente X de la fuerza que determina la componente X de la aceleración. La componente Y de la fuerza determina la componente Y de la aceleración y así siguiendo. Son relaciones vectoriales. Bueno, voy a dejar acá porque no hice intervalo, así que bueno, voy a contestar preguntas, si quieren, así les dejo descansar un poco antes de la práctica. Y quiero hacerles una aclaración sobre la próxima clase del jueves. Para el jueves está anunciada una fuerte tormenta de nieve acá donde yo estoy, así que es muy probable que no tenga conexión. Si eso llegara a pasar, lo que voy a hacer es, voy a grabar la clase del jueves y la voy a subir, y la vamos a subir a YouTube, así que si ustedes ven que yo el jueves no me conecto, es porque no me puedo conectar, pero en ese caso van a ver que la clase está grabada en YouTube. Así que bueno, mírenla en YouTube y después cuando me pueda conectar el otro martes, respondo preguntas o volvemos a discutir sobre esa clase. O sea, voy a tratar de conectarme, pero ya veo que es bastante probable que si se cumple el pronóstico haya problemas con la conexión y en ese caso no puedo ir a ningún lado para conectarme, así que bueno, de todas formas lo que voy a hacer es, voy a grabar la próxima clase y va a estar en YouTube, así que si no pueden ver la clase en directo, fíjense en el canal de YouTube y la van a encontrar ahí. Bueno, si hay preguntas, charlamos un ratito antes de la práctica. Bueno, y si no hay preguntas, así es, ¿no? Todo bien por ahora. Bueno, yo igual me quedo conectada 5 minutos más por si alguien quiere hacer una pregunta y si no, bueno, pueden descansar un rato hasta la hora de la práctica. Buenísimo, profe. Nos vemos. Ok, bueno, hasta el jueves o si no, hasta el martes. Nos vemos, gracias por la clase. Chao, gracias por la Adiós. clase. Chao, gracias. Chao, gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Chao. Profe, ¿te puedo consultar sobre el canal de YouTube? Pasa que estoy intentando entrar y no, como que no lo encuentro. No sé si tienes un link. Ah, no pueden entrar al canal de... Ah, bueno, lo que les voy a dar... O sea, no lo encuentro. ¿No lo No encuentran? lo encuentro. Sí. Ah, yo les... Bueno, a mí me pasa. Ahora escribo. Gracias. Hola, profe. Sí. Sí, lo que pasa es que no sé si lo están subiendo o a Física Exactas o al canal, tipo hay como 2 usuarios, Mecánica y Termodinámica. El tema es que si está privado,
se necesita como el link para entrar al video. Por ahí sí pueden armar la lista de producción y el link y subirlo al campus y ya entramos por ahí y aparece. Ah, bueno, ok. Bueno, sí. Sí, entonces en lugar de darles la dirección, por las dudas, hacemos eso. Les ponemos el link en el campus y entran directamente desde ahí. Buenísimo, Vale, muchas profe, gracias. muchas gracias. Bueno. Bueno, entonces me desconecto si no hay preguntas. Chau, chau.